Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional de Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el escritor y columnista Fabio Martínez. Él, además de ser escritor y literato y columnista, es docente de la Universidad del Valle, se ha desempeñado como rector de la división de la Universidad del Valle en Buenaventura para la costa pacífica y es doctorado en semiología y entiendo que también en estudios iberoamericanos. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y vamos a hablar con un intelectual del Valle del Cauca sobre temas de país. Buenos días, Fabio. Buenos días y pues muchas gracias por la invitación a este importante espacio periodístico. Nos acompaña también Óscar Marino Bueno, periodista de la casa, quien ya ustedes conocen. Muy buenos días, director José Alberto, Fabio Martínez, muy buenos días, amables televidentes, muy buenos días. Muy bien, la última columna que escribió Fabio Martínez en el periódico El Tiempo, la escribió el 27 de enero, o sea, hace unos 15 días, y la llamó El plebiscito para la paz. Y ayer, precisamente, Juan Manuel Santos defendió el plebiscito como el mecanismo de refrendación de los acuerdos que se van a realizar en La Habana con la guerrilla de las FARC. Dice Juan Manuel Santos que es necesario la refrendación por vía del voto de los colombianos para darle cuerpo y sustancia a una aspiración de pacificación en Colombia que le permita al gobierno, en este caso al que él dirige, tener las herramientas y la solidez necesaria para emprender una serie de reformas, de programas, de desarrollos que aclimaten esa paz. Cuando Fabio Martínez escribe su columna El plebiscito para la paz, él está invitándonos, haciendo una argumentación de por qué debemos apostarle a este tipo de mecanismo constitucional que tiene el país. Parafraséenos su columna, Fabio, para que nuestros internautas y nuestros televidentes comprendan el mensaje central de su columna. Sí, no, lo que yo planteé en esta columna del Tiempo es que se necesita un mecanismo para que todos los colombianos, sin excepción alguna, podamos refrendar, aprobar los 6 puntos que se han venido discutiendo en la mesa de negociaciones de La Habana. Pues suponemos previamente pues que todos los colombianos estamos a favor de la paz. Pues sería una estupidez decir que alguien está contra la paz y a favor de la guerra, sería una estupidez. Pero hay sectores que... No, eso es cierto, pero el mecanismo, o sea, por esas razones, o sea, hay una discusión en este momento entre si se hace plebiscito o se hace una reforma constitucional. Pienso que lo que más le conviene a los colombianos en este momento es hacer un plebiscito, porque es una forma, es un mecanismo mucho más expedito, concreto y directo. es muy concreto y muy directo.
Además, las constituciones y las reformas constitucionales no están hechas para refrendar acuerdos de paz, están hechas es para reformar. Para refundar el Estado. Para refundar el Estado. Entonces, aquellos personajes y aquellos sectores políticos, Verbigracia, el Centro Democrático con el señor Uribe Vélez, Verbigracia, por ejemplo, nuestro querido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, que desde su columna también lanza fuegos por la vanguardia y por la retaguardia, ¿cierto?, contra el plebiscito. A ellos hay que decirles con todo respeto que el país no puede, o sea, las constituciones no son un deporte nacional. Nosotros ya llevamos 6 constituciones del país. Entonces eso significaría una nueva asamblea constituyente, primero un problema de tiempo, por lo menos para poder convocar a una asamblea constituyente necesitaríamos de 2 a 4 años, y en segundo lugar volvíamos, digámoslo así, volvíamos al punto cero de las discusiones. Entonces tenemos que ser pragmáticos los colombianos. Ya venimos discutiendo, o el gobierno nacional con las FARC vienen discutiendo desde el año 2012. Ya se van a cumplir 4 años, entonces el mecanismo mucho más explícito es el del plebiscito. Por esa razón, yo desde mi columna hago un llamado, ¿cierto?, a todos los colombianos sin excepción alguno, para que nos acojamos. ¿Por qué es importante el plebiscito? Porque es que si el colombiano no refrenda en las urnas, no dice, sí, estoy de acuerdo, ¿cierto?, con los acuerdos que se están pactando en La Habana, después los sectores opositores, que aquí, ¿no?, los sectores opositores de extrema derecha en el país, que los hay, ¿cierto?, van a decir, no, es que eso fue un acuerdo burocrático allá en La Habana, ¿cierto? Eso no fue refrendado por el pueblo colombiano. Entonces, por esa razón hay que hacerlo, además, porque la paz no es un tema de Santos. La paz no es solo un tema de la mesa de negociación de La Habana, la paz nos incumbe a todos los colombianos. Pero mire, Fabio, director, que con esto ocurre algo muy especial, y es que aquí en Colombia han existido otros diálogos y otros acuerdos con grupos ilegales o alzados en armas, desde el PRT, el Quindín-Lame, el M-19 y últimamente esto de la paz que hubo con los paramilitares. Sí, sí. En ningún momento hubo ninguna actitud vinculante del ciudadano de a pie con este tipo de arreglos, ¿no? Simplemente o se acudió al Congreso o el Ejecutivo hizo lo propio y ya. Este plebiscito por primera vez va a vincular al ciudadano a esto. Porque mire que después de estos procesos de paz con los paramilitares y la mayoría de ciudadanos colombianos se han sentido aparte, ¿no? Es como si hubiera sido algo por allá, algo lejano a la cotidianidad del ciudadano. Sí, hubo un acuerdo de paz o con los paramilitares o con las guerrillas. Hoy en día yo creo que nadie recuerda qué es PRD o qué era el Quindín-Lame, aparte del Cauca, por supuesto. Entonces yo sí pienso que el plebiscito como un mecanismo vinculante del ciudadano común y corriente a un evento que va a ser muy importante, porque donde se llegue a terminar ese conflicto armado, nos va a tocar a los colombianos vernos en un espejo de todo lo que ese conflicto tapa, no solamente la complicidad con la corrupción, que eso es más de los ciudadanos que los mismos políticos, sino que nos va a tocar que confrontarnos como colombianos. Yo sí pienso que el plebiscito no tiene nada que ver con que el presidente de turno. El plebiscito es una forma muy interesante de vincular al ciudadano a pie con un proceso de paz. ¿Por qué cree usted, Fabio Martínez, que las FARC estén insistiendo en una asamblea constituyente? Porque las FARC sufren del síndrome de la ansiedad. Ellos siempre han querido cambiar el país. Lo quisieron cambiar durante 50 años por medio de las armas y no pudieron. Así como tampoco los diferentes gobiernos colombianos pudieron acabar con las FARC. Por eso estamos sentados en una mesa de negociación. A las FARC lo que hay que decir es que lo que se va a refrendar son los 6 puntos que están, digámoslo así, acordados en la agenda de La Habana. Lo que pasa es que viene un segundo periodo. Cuando se firme el acuerdo de paz, que esperamos sea en este año, ¿cierto?, va a venir un proceso de reconstrucción de la paz,
O sea, va a venir un proceso fuerte de reformas económicas, sociales y políticas, porque entre otras cosas el modelo neoliberal actual va en contravía de algún proceso de la paz. Y es allí donde más adelante se necesitará, ¿no?, una asamblea constituyente. Yo sí les pediría a los señores de la FARC, ¿no?, que tomen centralina, ¿cierto? Porque es que aquí no vamos a transformar el país todavía. Estamos llegando a un punto de acuerdo para terminar un conflicto armado y para que los colombianos empecemos a pensar que los problemas económicos, sociales y políticos del país, a partir de la firma del acuerdo de paz, no se pueden resolver por la vía armada, sino por medio del diálogo y de la reflexión ciudadana en ese sentido. Entonces, son dos etapas diferentes. Es que yo creo que se están confundiendo dos etapas del proceso. Una cosa es la refrendación de los 6 puntos de la agenda de La Habana, y otra cosa ya es la construcción de la paz, y en el 2020 o en el 2000, etcétera. El país necesita hacer una reforma constitucional, ¿cierto?, para poder afinar una economía mucho más solidaria y menos competitiva, por ejemplo, para acabar con el fenómeno de la corrupción, por ejemplo, etcétera, para acabar con el problema de la desigualdad social. Miren ustedes que, por ejemplo, hay un problema de hambre, hay una emergencia humanitaria, por ejemplo, en el departamento de La Guajira. Entonces, ahí sí es pertinente, ¿cierto?, una asamblea constituyente. Bueno, usted también escribe en diciembre del 2015 una columna sobre el nuevo rompecabezas de América Latina. Y usted expresamente plantea que América Latina está asistiendo por lo menos a 3 fenómenos que van a cambiar su fisonomía geopolítica muy pronto. La primera, los resultados electorales en Argentina y en Venezuela, que dieron la derrota al kirchnerismo en Argentina y que le quitaron la mayoría parlamentaria al chavismo en Venezuela. Lo segundo que usted plantea es el proceso de paz que nosotros vivimos como una alternativa que va a dibujar posiblemente una mejor presencia de Colombia en el escenario latinoamericano. Y lo tercero, la reconciliación, entre comillas, de Cuba con Estados Unidos o de Estados Unidos con Cuba a propósito del embargo que tiene Cuba desde hace 50 años por parte de Estados Unidos. Explíquenos de manera muy breve por qué para ustedes esos son los 3 hitos que van a marcar el futuro próximo reciente de América Latina. A ver, tenemos que partir de un hecho fundamental, y es que desde la independencia de los países latinoamericanos, nosotros hemos vivido un proceso profundo de inestabilidad social y político. ¿Eso qué quiere decir? Que la construcción de las naciones latinoamericanas ha sido un parto muy doloroso y muy difícil en ese sentido. Yo marco, digámoslo así, esas 3 tendencias en la columna porque desde hace unos 15 años, por ejemplo, tú sabes muy bien que algunos países como Venezuela, ¿no?, como Nicaragua, como Ecuador e incluso como Argentina, ¿cierto?, digámoslo así, se ubicaron dentro de una perspectiva de izquierda, que en un momento dado ellos llamaron el famoso socialismo del siglo XXI. Pero pienso que a partir de los errores estructurales que se han venido sucediendo por parte de este bloque de países, que fueron los que conformaron el Mercosur, pues a excepción de Nicaragua, ¿cierto?, se está dando infortunadamente un viraje hacia la derecha, porque, por ejemplo, el fenómeno de Macri es un fenómeno de derecha. Pero ¿quién lo provoca? ¿Cierto? El mal gobierno de los Kirchners en ese sentido, ¿cierto? ¿Quién provoca de una u otra manera el triunfo de la oposición venezolana en diciembre pasado, ¿no?, en el país hermano, en el país vecino? Pues justamente
el mal gobierno, el fracaso de un modelo que ni es socialista, creo yo, ni mucho menos pertenece al siglo XXI. O sea, yo soy crítico también frente a eso. Entonces, esa es ¿para dónde van estos países? Ojalá que tomen por lo menos Venezuela, ¿no? Ojalá que se llegue en Venezuela hay que hacer un país de unidad, hay que hacer un país de reconciliación, no se puede vivir en esa polarización permanente, donde la retórica populista está a la orden del día, donde el insulto, la calumnia está a la orden del día. Pero eso está por verse todavía, ¿no? Además, Venezuela está pasando por una crisis económica y el pueblo venezolano está pasando por una situación difícil donde hay carestía, donde etcétera, etcétera. Entonces, esa es una tendencia de América Latina, sí. Pero fíjese, Fabio, que frente a este tema, estos gobiernos cuyos modelos fracasó, porque si no hubiera sido así no estaríamos hoy día donde está América Latina, nos lleva a algo que es la verdadera deuda de todos estos gobiernos latinoamericanos, y es algo que usted menciona en esa columna, y es la inequidad social tan grande, que sea el gobierno de izquierda o de derecha, ahí está, y que usted planteaba ahorita en la conversación que hacia dónde van estos países. Así yo pienso que es algo que fue lo que pasó ahorita en el primer mes de gobierno de Macri, y es que se tienen que enfrentar tarde o temprano a una realidad latinoamericana, y es la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Eso está ahí, está vigente, claro. Se hablaba en los 70, en los 80, pero ahí está. Esa deuda fue la que llevó a tanto lo que llamaban fondos buitre en Argentina. El gran fracaso de ese modelo económico fue haber ignorado durante ¿cuántos años esa deuda? Y ese fantasma que hay ahí sobre las deudas de América Latina con estos bancos del norte es lo que en realidad tiene que confrontar estos países, sean de izquierda o derecha, y que está muy ligado con esa desigualdad social tan inmensa que usted menciona. Claro, sí, o sea, después de 50 años, ¿cierto? Porque yo recuerdo que en los años 70 y en los años 80 se hablaba también de la deuda externa y se hablaba también de la desigualdad social en América Latina, que eso es lo que infortunadamente nos caracteriza, ¿cierto? De esa fecha a hoy, ningún gobierno, sea llámese de derecha o llámese de izquierda, ha resuelto, digámoslo así, la raíz o el problema fundamental de América Latina. En ese sentido, porque los gobiernos de derecha han asumido el modelo del capitalismo salvaje, el modelo del capitalismo neoliberal. Recordemos aquella frase famosa del expresidente Gaviria en los años 90, bienvenidos al futuro. El futuro era el futuro del capitalismo salvaje, ¿no? Del neoliberalismo, de los tratados de libre comercio, que nos han puesto prácticamente, por ejemplo, a un país como Colombia en la picota. Y los gobiernos de izquierda se agarraron a hacer una economía de carácter asistencialista y populista, a resolver todos los problemas que tiene la gente por medio del Estado, y entonces ese modelo ya fracasó. Ese modelo, pues para que retomemos los tres ejes, por ejemplo, ya la experiencia la tuvo muy bien Cuba, y Cuba fracasó con ese modelo. Y eso aunado, por ejemplo, al terrible embargo económico que le impuso los Estados Unidos, por esa razón, esa es otra de las tendencias que yo marco allí en la columna, es que a mí sí me parece muy interesante que finalmente Cuba y los Estados Unidos se hayan sentado en la mesa y hayan reanudado sus relaciones. Por supuesto que todo no va a ser claro, una pera en dulce, porque hay muchos conflictos, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, el hecho de que ya dos países vecinos, porque son vecinos, y que han tenido una historia económica y una historia cultural desde la época de la colonia y de la independencia, vuelvan a acercarse, eso es un buen síntoma, no solamente para los dos países, sino para el pueblo de Cuba, que ha pasado unas afugias económicas terribles desde hace 50 años. Ignorar los problemas no los soluciona. El gran problema de estos gobiernos que han llegado, como lo dice usted, populista, es que ignoran problemas que así sean de derecha o que sean desiguales o que no sean justos, hay que confrontarlos.
Estos problemas con el gran capital, estos gobiernos no los confrontan, entonces hacen su propio grupo. Esas deudas hay que confrontarlas, pero aplazar los problemas lo único que hace es agrandarlos y echarse unos enemigos que no son cualquier enemigos, o sea, la derecha y que tiene recursos. Entonces, eso también tuvo mucho que ver con el fracaso de estos modelos económicos. Hay que confrontar la realidad, y la realidad es que nuestros gobiernos, todos los gobiernos latinoamericanos, tenían una deuda, o tenemos una deuda como pueblo muy grande con el gran capital, y eso no se puede ignorar. O sea, bueno, estamos haciéndole, digámosle, una entrevista al pensamiento filosófico, sociológico, económico, político, cultural que tiene Fabio Martínez, quien es un literato, es un escritor, un semiólogo. ¿Por qué? Porque en la segunda parte, si el tiempo nos lo permite, queremos ya meternos con él como literato y desde su perspectiva intelectual más propia de su oficio. Pero aquí estamos tratando de contextualizar el pensamiento de un intelectual vallecaucano y caleño, para más señas, con respecto a los grandes temas contemporáneos que tenemos. Hay otro artículo que usted escribió en el periódico El Tiempo, en noviembre del año pasado, lo llamó Las dos iglesias. A mí me llamó poderosamente la atención el artículo porque usted está haciendo clara distinción entre esa iglesia de boato, de oro, de importancia, de grandes manifestaciones de poder, con la otra iglesia, la iglesia descalza, digámoslo así. Y como usted y el señor que está aquí a mi izquierda y yo somos de la generación que fuimos muchachos en los 70, cuando estaba la iglesia descalza, cuando comenzó a nacer la iglesia popular, la iglesia, además el canal con los pobres, ¿sí? Entonces quiero pedirle, y además porque usted tuvo la oportunidad de irse a Buenaventura a dirigir la Universidad del Valle en Buenaventura, y allí tuvo la oportunidad de conocer el trabajo de Héctor Epalza, el obispo de Buenaventura, un hombre que ha ido y venido muchas veces en estos 40 últimos años dentro de la Iglesia Católica, y siempre ha mantenido una línea de conducta pastoral que, a no dudar quienes lo conocemos, sabemos de su compromiso apostólico, digámoslo así, o pastoral. Y también habla de una monja, de la monja Mariluz, sí, si no estoy mal. Sí. Explíquenos esa visión que a usted le producen las dos iglesias. Muéstreselas a mi mamá, que es mi primera televidente y que le advierto no es literata. Sí. Estudió hasta quinto de primaria y no se graduó, pero es muy jodida y me pregunta muchas cosas de lo que aquí hablamos. Sí. Bueno, pues sabemos que los colombianos todos en su gran mayoría somos católicos. Nos bautizaron bajo la fe del catolicismo, etcétera. Pero como ustedes lo dicen muy bien, en los años 70 era un poco visible esa iglesia que estaba a favor de los pobres. Iglesia comprometida. Sí, que un poco viene de toda la tradición justamente de Camilo Torres, ¿no? Ahora que pasado mañana se cumplen... Claro, sí. Se cumplen, pues hay un aniversario sobre la muerte, pues, del padre guerrillero Camilo Torres. ¿Cuál fue mi experiencia? Mi experiencia es que yo volví de alguna manera a revivir esa iglesia de los pobres cuando me fui a vivir a Buenaventura, cuando fui a dirigir la sede Pacífico de la Universidad del Valle, porque allá me encontré a personalidades como Héctor Epalza, como a la madre Mariluz, a la pastoral social, al padre John Reina, ¿no? Que hacen un trabajo social muy importante en las comunidades negras y en las comunidades indígenas, ¿no? Justamente yo estuve durante ese periodo crítico, ¿no? De los desmembramientos, de las mutilaciones, etcétera, y fue la iglesia, no fue el gobierno ni fue el Estado, ¿cierto? Fue la iglesia prácticamente a través del liderazgo de Héctor Epalza que organizó esa marcha por la vida y que realmente frenteaba, ¿no? A los violentos y frenteaba a las bandas criminales que se habían tomado literalmente todo el puerto de Buenaventura. Entonces, para mí esa fue una de las experiencias muy gratas. Entonces allí volví
por esa razón surgió esa columna, ¿no? Entonces, pues es claro, existe una iglesia de los ricos, y lo digo con todo respeto, ¿no? Y existe también una iglesia de los pobres, sí, porque la iglesia, pues, la iglesia también, o un sector de la iglesia en Colombia y en el mundo, ¿no? Visiten ustedes el Vaticano, ¿no? En ese sentido. Hay una iglesia que también hace parte del capital financiero y entonces tiene inversiones en las universidades, tiene bancos, etcétera, etcétera. Eso nosotros no lo podemos negar en ese sentido. Pero existe también esa otra iglesia, esa iglesia invisible, esa iglesia que viene en Buenaventura de la tradición legada por el padre Gerardo Valencia Cano. ¿Ya? Sí. Para mí fue muy sorprendente, la anécdota con la madre Mariluz es muy interesante. Yo estaba en mi oficina y en eso vea que lo necesita una monja, pues yo hace muchos años no me confieso, ¿no? Ni comulgo, pero pues respeto a las personas que se confiesan y se comulgan. Como buen católico. Sí, yo después de la Constitución del 91 era católico y después de la Constitución del 91 me volví calvinista. Entonces, por esa razón, ni me confieso ni comulgo. Entonces llegó la monja, una monja que venía todavía con el hábito salpicado de arena húmeda, etcétera, etcétera, que tenía un crucifijo y 5 celulares y venía con un portafolio y me dice: señor rector, tengo aquí los resultados del ICFES de 5 estudiantes afrodescendientes del Bajo San Juan y necesito, así me lo dijo, necesito que se matricule, que usted los acepte en la universidad, ¿cierto? Porque si no se los lleva la guerrilla o el paramilitarismo, así de sencillo. Entonces yo miré los resultados y claro, los niveles eran muy bajos, no podían ingresar, imagínense en el problema. Entonces yo empecé a mirar dentro de la reglamentación universitaria y finalmente los pudimos meter como estudiantes libres. Ese fue el primer problema. El segundo problema es que los estudiantes venían con hambre, o sea, había que garantizarles una pensión alimenticia en ese sentido. Entonces yo veía todo el esfuerzo que hacía la madre Mariluz, ¿no? Yo sí creo en esas feministas, ¿no? ¿Ya? Que todos los lunes tomaba una lancha, ¿no? Y viajaba por el San Juan hasta el río Atrato durante 7 o 8 horas, ¿cierto? Y ella misma era la que me contaba, ¿no? Al frente esos territorios estaban claramente definidos y tenían una propiedad y eran propiedad privada. Entonces eran territorios entre la selva y el río, donde, por ejemplo, había una gran pancarta en Ule que decía: este es el territorio libre de las FARC. 50 kilómetros más adelante decían: este es el territorio libre de la OUC, de los paramilitares, etcétera. Entonces uno decía: ¿y dónde está la presencia del gobierno? ¿Y dónde está la presencia del Estado? Entonces, este tipo de personajes religiosos, ¿no? Además la monja Mariluz era bellísima porque era teóloga, entonces yo me sentaba con ella a hablar no solamente de religión, de teología, que es muy interesante, sino también de filosofía, ¿no? Entonces ahí valoré esa iglesia de los pobres que hacen los curas y que hacen las monjas, incluso que hacen los laicos que están vinculados con la pastoral social en Buenaventura y en la región del Pacífico. Bueno, si me permite, Oscar Marino, tratemos de auscultar un poquito de la faceta literaria de nuestro invitado, de Fabio Martínez. Usted nació en la colina de San Antonio. Sí. Y según la biografía que conocemos de usted, usted fue bendito entre todas las mujeres. Una ¿también? Mamá y 7 tías. Sí. O sea, usted me recuerda mucho a Héctor Abad Faciolince, que dice más o menos lo mismo. Sí, pues, yo era el único entre un poco de mujeres. Y mi padre y yo. Entonces mi padre era mi gran defensor porque no ese poco de mujeres acababan conmigo. Sí, en mi casa había, como tú lo dices, un matriarcado. Yo tuve un contacto muy directo desde mi infancia con mis tías, que eran 7 tías muy bellas, muy elegantes, todas. Eran grandes bailarinas, algunas trabajaron en la fábrica de la Garantía, ¿cierto? Y los viernes en la noche, como yo lo narro allí en el tumbado de Beethoven,
que es una novela que hice sobre la ciudad, se empezaban así a calar frente al espejo hacia las 7 de la noche. Y se imagina uno, por un momento, amable televidente internauta, imagínese usted a Fabio Martínez, niño, tal vez de 8 añitos, amarrándole el brasier a una de sus tías, ayudándole a poner el corsé, ayudándole a limpiar el zapato porque se iba a bailar. Claro, ¿no? claro, eso, esas fueron mi primer aprendizaje, esa fue mi educación sentimental. Por eso yo soy muy hábil en abrochar y desabrochar, en abrochar y desabrochar sostenes y en poner, ¿cómo se llama? Lo que sujetaba las medias. Los corsés. Los corsés, claro que eso ya no se usa. No, lo que quiero decir es que yo tuve una relación muy estrecha con las mujeres. Alguien dice que antes no me volví gay. Ahora, si me hubiera vuelto gay, pues lo hubiera aceptado en ese sentido. Pero lo que pasa es que mis tías establecían desde un principio conmigo una relación amorosa, una relación de seducción. Eso hacía parte de los juegos sexuales, ¿no? Yo recuerdo que a mí a los 7 años ya se me paraba, pues yo no sé si esto puede salir a la luz pública, porque como dice Freud, ¿cierto? Los niños también tenemos una sexualidad, lo que pasa es que es una sexualidad de carácter simbólica. Entonces yo me movía alrededor de 7 bellas mujeres, ya se pueden imaginar, que además eran libres, ¿no? Eran libres porque la caleña por natura es libre, ¿no? Que también es una cosa que se ha malinterpretado en el país. Y entonces Fabio Martínez, que veía que su mamá y sus tías se iban todos los viernes a bailar, que al séptimo cielo, a las escalinatas, a Juanchito, etcétera. ¿En qué momento Fabio Martínez dejó de verlas ir y se fue con ellas? No, yo empecé a asistir a estos espacios paganos de la ciudad. Yo creo que a la edad de 15 años, yo era menor de edad. Yo me enamoré de una inquilina. Mi mamá alquiló una habitación porque vivía en una casa pues de esas grandes solariegas. Era una inquilina muy bella, recién casada, ¿cierto? Y ella era la que me sonsacaba a mí, ¿no? Me llevaba al grill Escalinata, al grill San Nicolás, incluso pues teníamos que hacer una especie de mímesis porque pues yo no aparentaba tener en esa época, ser mayor de edad era a partir de los 21 años de edad, entonces yo me ponía un saco, me ponía unos zapatos de tacón alto, etcétera, etcétera, pero ella me ayudaba a ingresar a esos sitios, o sea, la música para que yo creo que todos los caleños estamos determinados por la música y por el baile. Sí, claro. Y yo creo que uno antes de hablar español, pero lo que primero que hizo fue bailar música, ¿cierto? Yo recuerdo en mi casa se hacían bailes de cuota, mis tías hacían los bailes de cuota. Los abuelulos. Los abuelulos, y entonces a uno lo sacaban y a uno lo obligaban a bailar, baile. Y si uno no bailaba bien empezaban pues a regañarlo en ese sentido. Entonces, caleño que no baila es bogotano o patojo. No es oiga, Oxamarino. No, maestro, no tengo mi diplomado en bailar. ¿Y en qué momento descubre la vena literaria? ¿En qué momento comienza a escribir Fabio Martínez? No, lo que pasa es que yo también tuve referentes femeninos, pero también tuve un referente masculino, que fue mi abuelo, don Agustín Martínez Sanabria, que fue propietario de las primeras tipografías que hubo aquí en la ciudad, que trabajó en la tipografía, en la imprenta bolivariana. Él era muy bolivariano antes que Chávez, ¿cierto? Y trabajó al lado del padre Alfonso Vázquez Abasqui. Entonces mi abuelo era un intelectual, era un poeta clandestino, si se quiere. Él fue quien me enseñó a leer y a escribir. Entonces yo tenía que ser o escritor o bailarín, ¿cierto? Pero como ahora hay un superávit de bailarines, mejor que fui escritor, porque aquí... No, sí, bailarines hasta Humberto Valverde, ¿no? Entonces yo me fui por la beta de la... O sea, yo estuve muy marcado por la escritura. ¿En qué momento escribió su primer artículo, su primer ensayo? No, yo empecé, a los 17, 18 años de edad, a mí me tocó toda esa época del Museo La Tertulia, del TEC, de Ciudad Solar, pues somos contemporáneos, que fue como la época de oro, el renacimiento caleño, ¿no? Los cineclubes. Eso, entonces yo en esa época andaba en una búsqueda, ¿no?
y yo le pregunté una vez a mi mamá, mamá, ¿qué tengo que estudiar para ser escritor? O sea, yo quería ser escritor. Entonces me dijeron, no, pues lo que tiene que hacer es hacer una licenciatura en literatura, porque eso es como lo más cercano en ese sentido. Pero yo en esa época andaba en una búsqueda por una definición de carácter estética. Yo en esa época hice teatro también con Danilo Tenorio. Nosotros montamos un grupo de teatro que se llamó el Grutela, Grupo de Teatro Experimental Latinoamericano, que se presentó en el primer Festival de Teatro de Manizales. Recuerdo que uno de los jurados era Pablo Neruda. Yo tocaba guitarra en las peñas musicales, etcétera, ¿no? Música cubana, Mercedes Sosa, etcétera, y al mismo tiempo escribía, ¿no? Cuando me fui a París yo quería ser músico y quería ser escritor, pues era muy ambicioso. Los jóvenes somos muy indolentes y allá me di cuenta que las dos cosas al mismo tiempo bien no se podían hacer. Entonces terminé siendo músico de metro y en las mañanas tocaba mi saxofón en el metro. Yo tenía un grupo de música para poder vivir y en las tardes me iba a mi mansarda a escribirle la literatura. La gente me pregunta que por qué bueno, usted no como sabrosito. Sí, yo he sido un tipo lúdico, yo he sido un tipo sibarita, yo no soy lógico, ¿ya? A mí la gente me pregunta hoy en día que yo por qué no toco en Cali. Yo les digo por una razón muy sencilla, porque aquí no hay metro y yo no me voy a perratear en el mío. Porque de pronto me coge. ¿Usted no va a bajar de categoría? No, yo así como hay músicos de cámara, ciertos músicos de orquesta sinfónica. Y de Metro de París. Yo soy músico de metro a todo honor. Yo trabajé durante 4 años. Fabio, pero usted no le hace algunos conciertos privados, amigos suyos, en alguna parte. No. Intenté hace 3 años volver a la música, entonces me metí en el Son Piedra Linda, un grupo de música, una orquesta que dirige todavía el maestro Luis Carlos Ochoa allá en el Club Piedra Linda de la Universidad del Valle. Pero me sacaron los cantantes, todos tan desafinados, por Dios. Sí. O sea que, no, si uno escucha un cantante desafinado ahí se enferma, se le suelta el estómago. Ahí pierde. No, ¿qué pasó? Pues yo soy todavía profesor activo de la universidad, eso es lo que dicen, ¿cierto? Y al mismo tiempo escribo, entonces hacer tantas cosas a la vez, o sea, ya los Leonardo da Vinci se acabaron hace 500 años. Pero mire que escuchando a usted la historia eso es parte de la intelectualidad y de la bohemia caleña, todas esas actividades que usted menciona, además de su vida, de su experiencia internacional. Pero yo quisiera que pasáramos a otra fase de la producción literaria suya, y es los viajes de la música, de cómo usted menciona allí, que ya lo he escuchado en otros historiadores también de la Universidad del Valle, de cómo llegó el vinilo aquí a Cali, y todas estas LPs, ¿no? Así los conocíamos nosotros, long plays, sí, a través de Buenaventura, y cómo Cali es una ciudad musical, herencia de toda esa cantidad de música que llegó desde Buenaventura. ¿Por qué no seguimos hablando un poquito más, ya pasando a otro libro, porque este ya es Los viajes de la música, sí, sobre cómo influencia y esa relación tan grande que viene de la música caribeña, porque además desmitifica esa vaina de que la música del Caribe y la música del Pacífico, en este libro aborda eso de una forma muy interesante. ¿Cómo llega aquí esa herencia musical desde el Pacífico, que se supone que es el currulao y que trae la salsa y toda esa fusión que también menciona que esta música fusión, eso es de toda la vida que ha existido aquí en la ciudad de Cali? Pero antes de que responda, y para agregarle, también hace referencia usted a lo que llama la espiritualidad, como el tambor, ¿sí? Ah, claro. Es el instrumento de percusión, el instrumento sonoro que conecta la espiritualidad de esos esclavos africanos que llegaron a América, porque yo por lo menos nunca había oído esa expresión. Yo había oído hablar de la identidad, que la música y los sonidos y los instrumentos eran parte de la identidad recuperada, pero lo que yo veo que aborda Fabio Martínez es, él se mete en el tema de la espiritualidad del esclavo negro en América. Claro. Bueno, es que esa es la gran pregunta de este libro, Los viajes de la música. Si me lo puedes enfocar, sí, por favor. Sí. Los viajes de la música. O sea, la pregunta que yo me hago es la siguiente.
que toda la música de origen afro, desde Harlem, pasando por Cuba, por Puerto Rico, por Cartagena, por Bahía, en Brasil, y por Buenaventura, está unida por el tambor. Entonces la pregunta que yo me hago es que cuando empezaron a capturar, a atrapar a los negros en África Occidental, en la isla de Gorée, etcétera, para ser traídos como mano de obra esclava a la América hispánica y a la América de origen portuguesa, ¿cierto? Ellos perdieron absolutamente todo, perdieron su paisaje, perdieron su tierra, perdieron su familia, perdieron sus redes sociales, ¿no? Pero lo único que trajeron en su corazón, en su espíritu, fue el ritmo del tambor, ¿ya? Y eso fue lo que al mismo tiempo lo salvó. Y por esa razón no se puede hablar de esas dicotomías odiosas que a veces se suceden aquí en Cali entre música del Caribe y música del Pacífico. Esas son músicas hermanas, esas que están unidas a través del tambor batá, que en la zona del Pacífico se llama el cununo. Lo que sucede es que, claro, las historias son diferentes, y como el Caribe siempre fue, digámoslo así, la puerta frente al mundo, Cuba era el gran Carrefour, lo dice Cabrera Infante, lo dice Fernando Ortiz y lo dice también Alejo Carpentier en el libro maravilloso La música en Cuba, que yo lo referencio mucho en el libro mío, ¿cierto? Era el gran cruce de culturas hispánicas, de culturas afros y de culturas indígenas. La Habana fue el epicentro fundamental de eso, ¿cierto? Y a partir de ahí se abrió una diáspora cultural afroamericana. Eso no sucedió en el Pacífico porque de todas maneras al Pacífico lo desfavoreció su situación geográfica. El Pacífico está un poco como en el patio trasero de América Latina, y nosotros no hemos, y al frente no hay unos países cercanos, como sí lo ha tenido Cuba o lo ha tenido Puerto Rico. Entonces el problema es que las músicas, digámoslo así, han tenido historias diferentes, pero la música del Pacífico no va hacia allá. La música del Pacífico va evolucionando, ¿no? A través, por ejemplo, del famoso Festival de Música Petronio Álvarez. Que a propósito, usted es muy crítico sobre el festival, pidiendo que deje de ser una simple muestra de escenografía coyuntural y de farándula local, y recupere más la historia, los talleres, la formación musical, claro, académica y cultural del Pacífico. Yo jamás voy a estar yo no estoy en desacuerdo con el Festival Petronio Álvarez, ni mal faltaba, incluso yo fui jurado, ¿no? A mí el maestro Germán Patiño en el año 2000 me invitó a ser jurado del Petronio Álvarez. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Después de 20 años, el Petronio se ha convertido en un gran movimiento social, y eso es muy importante, que muchas veces es utilizado por los políticos, ojo con eso, ¿cierto? Y se ha descuidado un poco la parte musical, que es la esencia y la naturaleza fundamental de todo festival de música. Yo sí diría, en un sentido, ¿no?, que el Festival Petronio Álvarez debe tener un equipo de asesores musicales profesionales, ¿cierto? ¿Y usted pide que haya una fusión entre la salsa y el Por supuesto, porque es que la salsa no es ajena a la música del Pacífico, ¿ya? ¿Ahí entró? O sea, las Sí. primeras canciones compuestas e interpretadas por el grupo Nietzsche, o sea, por Jairo Varela y por Alexis Lozano, La Negra No Quiere, etcétera, etcétera, no recuerdo ahora, ¿cierto? Las primeras canciones tienen el toque, tienen el ritmo del cununo. Ahí está la atmósfera del currulao, ahí está. Entonces yo no sé por qué, por un lado va la salsa y por otro lado va la música del Pacífico, sabiendo que son músicas hermanas unidas alrededor del tambor. Fabio, a propósito de eso, con la venia de Oscar Marino, es que esto que yo leí de usted, ese pedazo de enfoque donde usted habla que el tambor permite conectar la naturaleza
vegetal, la naturaleza animal y la naturaleza humana a través de el cuero, a través La madera. Claro, el de cuero, la madera claro. y a través de la mano, Claro. de la mano. Eso me parece bellísimo, como lenguaje semiológico. claro. Explíquenos, por favor. Sí, claro, o sea, el tambor es uno de los instrumentos más antiguos, porque todas las culturas lo han tenido, incluso las culturas indígenas, ¿cierto? Recuerden ustedes aquí a Mercedes Sosa tocando la tambora en los años 70 en el Teatro al Aire Libre de los Cristales, ¿ya? Entonces es el instrumento más antiguo, pero al mismo tiempo es el más rudimentario, pero al mismo tiempo es el más polifuncional, es el que más nos dice cosas. Y a través de la historia, por ejemplo, cuando eso lo dice Alejo Carpentier, cuando iba a atracar un barco, a arribar un barco al puerto de La Habana, había un mulato que se llamaba Juan Emberras, que salía con un tambor por el malecón a anunciar la llegada del tambor, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo digo, o sea, en el tambor se reúnen los tres reinos de la naturaleza, ¿cierto? El reino vegetal, que es la madera con que está hecho el tambor. El reino animal, que es el cuero de vaca o el cuero de chivo, ¿no? Y la mano, que es la que le da vida al tambor, la mano del ser humano en ese sentido. Que entre otras cosas, las nuevas tecnologías están atrofiando la mano, porque cada vez más con los computadores, con los celulares, ¿cierto? O sea, en vez de acercarnos más, nos está completamente aislando. Entonces, ese pequeño artefacto que además reproduce, ¿qué es lo que reproduce el tambor? Lo que reproduce el tambor son las pulsaciones del corazón. Por esa razón, ahí se entronca lo material con lo espiritual. Y en esa dimensión hay que ver la salsa. La salsa la tenemos que sofisticar. La salsa, nosotros no podemos seguir aquí con esos análisis epidérmicos donde dicen, ah, sí, yo conocí a Héctor Lavoe, yo estuve con él en el Hotel Aristi. No, hombre, tenemos que sofisticar la salsa, tenemos que reflexionar más sobre las raíces profundas que tiene la salsa, ¿no? La salsa como una manifestación de la música afrocubana, afroamericana, como lo es también el jazz en ese sentido. Entonces, en ese pequeño artefacto tan antiguo, ancestral y al mismo tiempo tan rudimentario, ¿cierto? Hay toda una memoria, no un software. Ahí es una memoria, y ahí es donde se expresa el espíritu de los orichas y de los dioses que vinieron en las entinas de los barcos desde el año 1500 hasta más o menos bien entrado el siglo XVIII, en ese sentido. Que está en la memoria genética de las culturas. Usted pone un tambor en la cultura pacífica, en estas comunidades, y es colectivo. Todos, usted decía de lo del corazón, el sonido del tambor, y todo el mundo comienza a bailar. Eso no lo ve en otras culturas, por decir criollas. Claro. Eso es una herencia espírita, no espiritual, porque hay un lenguaje, que uno se ve. Hay un lenguaje ahí, hay una polirritma y hay también una armonía en ese sentido. Frente al Petronio Álvarez, a mí me encantaría, así como una de las cosas, yo anhelo dos cosas en esta vida, en este momento, porque yo de pronto, yo no voy a durar mucho, y mejor que no dure mucho, porque no quiero ver el mundo cibernético que nos espera, ¿cierto? Pero yo sí anhelo dos cosas: la paz en Colombia, y que un día en el Festival Petronio Álvarez hagamos un concierto multitudinario de salsa y música del Pacífico, con los mejores intérpretes y los mejores representantes de las orquestas de salsa de la ciudad, que los hay, y los mejores intérpretes y representantes de la música del Pacífico, que también los hay y sobran. Nos quedan 3 minutos, Fabio, pero yo no quiero dejar de pedirle que nos dé una síntesis estrechísima del argumento central del desmemoriado, porque a mí me parece importante que, usted acaba de decirlo, no quiero morir, no quiero vivir en esta red de redes, en este mundo cibernético, en este mundo que atrofia la mano humana
que ya anula la capacidad de leer como leíamos, la capacidad de escribir como escribíamos, y usted está diciendo que el acto de leer y también el de escribir es quizás la salvación ante la estolidez humana inducida por todas estas nuevas incursiones de las tecnologías modernas. Sí, sí. Justamente debido a esas preocupaciones, pues porque yo también me he tenido que meter en las nuevas tecnologías, ¿cierto? Un poco jugar a ser el Robocop, o sea, a deshumanizarme, ¿cierto? Fue que surgió la última novela mía que se llama El Desmemoriado. El Desmemoriado es la historia de una pareja, ¿no? De Piti Caballero, yo creo que es pariente de Antonio Caballero, Piti Caballero Santos, entre otras cosas. Santos. O sea, ¿no? Alcurnosa. Sí, 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 que es casado con Manzana Siachoque, ¿no? Pues Muy de allá. bogotana fututa, De que la vive en sabana. el barrio de la Maracarena, él es académico, entonces Piti... Profesor de la Universidad Sí, sí, Nacional. profesor de la Universidad Nacional, marihuanero consuetudinario, ¿cierto? Ahora que se ha Oye, legalizado... ya es medicinal al menos, es Sí, sí, legal. ya es ¿no? medicinal Mira, por sí, lo un menos, y justamente por un cacho de marihuana en esa época, es una novela de ciencia ficción, ¿no? El gobierno estatal de la época, del año 2068, está donando unas tabletas electrónicas. Usted está Todavía en el usted está jugando a 2068. ser Aldous Huxley. Eso, un poco George eso. Orwell. Claro, hacer Orson, eso, hacer George Orwell, hacer Ray Bradbury. Y entonces ustedes saben que la marihuana lo pone a uno lento, ¿ya? ¿Verdad? Pues eso yo lo he estudiado teóricamente, no me consta. No ha hecho Ya. experimentación. No. Entonces el hombre llega tarde Para a variar, recibir la marihuanero. tableta, pues porque los marihuaneros son lentejos, ellos son alegro manontropo, ellos no son, ellos no son vivache con moto, para que hablemos en términos musicales, y entonces los tipos quedan desconectados de la ciudad y del mundo, y van a ser parte de la lista negra. Entonces, para mí Piti Caballero, este personaje, el del Desmemoriado, es como el último humanista. Y hoy ¿no? como revolucionario. Claro, ¿no? y entonces se ponen a buscar y al final encuentran una tableta compran en el barrio Patio Bonito del sur de Bogotá una tableta de un muerto. ¿Ya? Entonces ese es un poco el argumento de la novela. Esa novela la escribí yo justamente a propósito de digámoslo así, de ese boom, de ese encantamiento, ¿no? Han surgido nuevos oráculos, ¿no? Ya dejamos atrás el oráculo de los griegos, ya dejamos atrás el oráculo judeocristiano. El nuevo oráculo es el celular. Véanlo ustedes en una reunión, todo el mundo está allí, ¿no? En el bus. Inclinado en el frente al totalmente oráculo, aislado. a ver qué es lo que le dice ese oráculo. Una pareja Sí, sí. de El profesor novios, Google. cada uno conversando con su Claro. celular. Claro, incluso hay parejas que hoy en día hacen el amor y en vez de hacerlo, ¿no? Están chateándose, pues con otro amante, con un tercero amante, porque, ¿no? El amor Debe como ser que el es una amor es contradicción, ¿no? Toda esa cantidad de conocimiento Sí. aísla. Claro. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó, lamentamos, estas son de esas conversaciones que uno dice, pero ¿cómo así que se acabó el tiempo? Deliciosa conversación con un intelectual caleño, vallecaucano, escritor, que además toda su obra literaria gira en torno a la música, pero no a la música en genérico, a la música en concreto, la música afroamericana, a la musicalidad espiritual que tenemos los latinos, como él lo dice, desde el río Mississippi hasta el río Paraná, en el sur del continente, estamos conectados por el tambor, estamos conectados por las pulsaciones del corazón afroamericano, que de alguna manera cruza transversalmente a todo el continente. Fabio Martínez no es un literato o un escritor o un intelectual que se metió en la torre de Babel o en la torre de cristal mejor de su comprensión literaria, sino que apuesta. Es un intelectual comprometido, un intelectual que lo que escribe es con el propósito de provocarla a usted, provocarme a mí, provocarnos a todos, para que reflexionemos, como él bien lo dice, la salsa es mucho más que el baile y que la importancia farandulera de tal o cual personaje de moda.
La salsa tiene todo un contenido, como él es semiólogo, semiológico, para la historia común de América Latina, pero también para la historia musical del continente. Y este tipo de provocaciones son las que nosotros queremos reivindicar en entrevistas como esta que él nos ha concedido en esta mañana de viernes. Les quiero decir que a propósito de que él conoció al padre Ettore Palza, el trabajo de la pastoral social en Buenaventura, vamos a invitar en la próxima semana al padre Francisco Leudo, director de pastoral social de Cali, que trabaja de la mano con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, que también es otro de los sacerdotes, llamémoslo obreros, sacerdotes que apuestan por la grey y no por el gris de los tronos del poder eclesiástico. Así pues, que esperamos que usted se haya entretenido, pero sobre todo que haya entendido que más allá de la música hay todo un ambiente espiritual que gira en torno a la música y la cultura propia. Buenos días. Delicioso. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.